Y en 5 estados, de todos los estados de la República, que son 32, solo 5 estados han reportado recursos ejercidos por la pandemia. El gobierno federal y 27 estados no han informado cuánto se ha gastado para atender la emergencia sanitaria. Esta va a ser otra cuenta que quién sabe cómo le salga, porque se han tenido que tomar decisiones en este momento, que hay que comprar respiradores, que hay que abrir nuevos locales dentro de los hospitales, que hay que comprar tapabocas para los médicos, mascarillas, en fin, una serie de necesidades que se tienen que atender en ese momento, que no pueden esperar para la siguiente semana. Y cuando desde luego no podía estar el gobierno preparado desde hace un año para esta, esta crisis, pero sí alguien que se hubiera dedicado a llevar perfectamente el control de los gastos, ¿no, Mario? Sí, yo creo que el gobierno ha reaccionado eh, primero con lentitud, pero rápidamente está alcanzando un muy buen nivel de eficiencia en cubrir las necesidades que implica en atención médica la extensión de la epidemia, de la enfermedad, porque estaba viendo los comentarios de Pompeo, qué malintencionados son sobre México, porque en la respuesta que uno ve, uno palpa, lo que hace el gobierno mexicano es mucho más contundente y eficaz que lo que hace el gobierno de Estados Unidos, que se basa totalmente en lo que deciden hacer los estados y que pues no presta el apoyo adecuado a los mismos, y por eso allá el nivel de la epidemia no es proporcional a la población de Estados Unidos respecto a lo de México, sino del orden de 20, 30 veces mayor si se toma por habitante el efecto dañino de la pandemia. Entonces, es el colmo de la sevicie de este señor Mike Pompeo, es decir, México está padeciendo mucho por la epidemia, por la pandemia. No, ellos tienen un problema, pero casi del orden de 100 veces más grave que en nuestro país. Y ese es otro indicio de el hecho de que o hay mala intención o hay una terrible, terrible falta de conciencia de lo que ocurre en el mundo dentro de la Casa Blanca y sus adláteres. Oye, ¿y ya te enteraste de que Trump va a reiniciar sus giras por el país? Él está, él quisiera encontrar al mago, al hada, al brujo que borre la pandemia en Estados Unidos, y desde luego eso no existe. Él quiere por todos los medios recuperar lo que ha perdido en estos meses para la reelección en el puesto, y está muy insistente en que se reanuden actividades. Está pidiéndole a México que se reanuden actividades en el en el ámbito automotriz y en otros ámbitos de la industria, y él mismo reanudará sus giras a pesar de la cantidad de muertos que él mismo, por un lado, informa que subieron las muertes, en los fallecimientos en Estados Unidos, y por el otro lado urge la reactivación del país en diferentes sectores. Entonces, esto puede provocar en Estados Unidos, ya grave la situación, un repunte del contagio, Cuando ¿no? aquí en México fuerzan a México a reanudar actividades en medio de la crisis, cosa que es absolutamente difícil.
Y por otra parte, como usted dice que quiere un factor de un hada, de un brujo, que arregle la situación, pero según se conocen sus hechos, para luego decirle a sus representados, ven cómo estoy haciendo lo correcto, ya arreglé la situación. Todo con tal de que se reelija. Y hablando de esto, Noam Chomsky habla de que comentan que el candidato, que ya se hizo a un lado, Sanders, que hizo una campaña errática, errónea, pero que estaba él proponiendo lo que necesita Estados Unidos. Sí. Trump enfatizó que el daño económico a la nación se ha vuelto demasiado grande como para continuar con las medidas de cierre y confinamiento. Más de 30 millones de estadounidenses han perdido sus empleos. Y es lo que tú señalas, Mario, que la comparación con los casos en México no se puede dar en Estados Unidos porque ellos tienen 1.200.000 casos en el mundo, creo que es en el mundo, y 71,000 decesos en Estados Unidos. Entonces la situación para ellos es gravísima, pero si no va con cautela todo esto va a aumentar, creo yo, ¿no, Mario? Desde luego, yo creo que confunde Trump lo que son las causas y los efectos. Las causas de esta situación de probable agravamiento de la crisis económica están dentro de la omisión de lograr el control de la pandemia, porque si no se logra el control de la pandemia, esta puede prolongarse muchos meses más. Nunca más algo exagerado así como años, ¿no? Pero sí muchos meses más, y el resultado va a ser un mayor daño a la economía de Estados Unidos. Fíjate. Y pues si sale de gira, pues hay la posibilidad de que se contagie. Vamos a ver, no todo es tan malo ante esta perspectiva. Fíjate que en China se reportó ayer un único contagio de coronavirus y cumplió 3 semanas sin fallecidos por COVID-19. La única infección registrada se consideró como importada, mientras que el 26 de abril la autoridad médica informó que ya no existen registros de casos locales, pero ellos no se confinaron, se metieron al closet y no salieron en varios días. Es la diferencia. Ellos vieron lo que hacían, ellos valoraron la situación y ya salieron. Se supone que ya salieron, excepto, claro, casos aislados, y eso es una gran cosa. Es un ejemplo para el resto de las naciones.